Hola amigos, Chancay es un pequeño puerto pesquero de unos 60.000 habitantes que está más o menos a unos 70 kilómetros al norte del puerto del Callao, que como ustedes saben pues es el principal puerto de Perú, pero que hoy en día está completamente rodeado por la ciudad de Lima. Chancay solía ser conocido porque hay ahí unos humedales que sirven de reposo a las aves migratorias que huyen del crudo invierno del hemisferio norte. Pues bien, en Chancay, hace un año aproximadamente, se comenzó a construir un megapuerto que va a requerir una inversión aproximada de 4.500 millones de dólares. Este megapuerto va a permitir el atraque de las naves más grandes que actualmente hay en el mercado. Estamos hablando de los buques llamados nueva generación. En otras palabras, son aquellos que llegan a medir hasta 400 metros de eslora o de largo, tienen una manga o ancho de unos 60 metros y que necesitan un calado de aproximadamente 16 metros de profundidad. ¿Quiénes son los promotores de este proyecto? Pues son dos empresas, COSCO Shipping Company, que es una empresa estatal china, que posee el 60% de la participación accionaria y que, bueno, COSCO Shipping Company es una conocida compañía naviera china, se considera que es la tercera más grande que hay en el mundo. Además, hace un tiempo ha estado en el negocio de los puertos, de hecho tiene participación accionaria en muchos puertos grandes a nivel mundial, e inclusive opera alguno de ellos. Por otro lado, con un 40% tenemos a la minera Volcán, que es una empresa registrada en Perú, pero cuyo principal accionista es la multinacional Glencore, con sede en Suiza. Esta empresa también tiene una minoritaria participación de capital peruano, que por cierto, esta semana salió a luz pública que hay un conflicto interno entre ellos porque parte de los socios quieren escindir el negocio de ellos con el negocio del puerto. Se tiene estimado inaugurar la primera etapa de este proyecto en el último trimestre del 2024, porque se busca hacerla coincidir con la 33ª reunión del foro de la APEC, que por tercera vez tendrá a Lima como su sede. La APEC es una organización que reúne a los países de la cuenca del Pacífico. Del lado americano tenemos que los miembros son Canadá, los Estados Unidos, México, Chile y Perú. Y por el otro lado, en Asia, tenemos que están prácticamente todos los países. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Japón, de Corea del Sur, de China, etcétera. Prácticamente todos los países, inclusive Australia, pertenece a este foro. O sea, un foro bastante importante que además suele reunir a las máximas autoridades de los países. Entonces, en Perú están esperando que Xi Jinping asista a la reunión del próximo año para que sea él el encargado de inaugurar este puerto. Ahora bien, ¿por qué un megapuerto? Para entender un poquito mejor cómo es que funciona esta marina mercante, vamos a remontarnos a principios del siglo XX, cuando Europa y los Estados Unidos y un país asiático que era Japón eran los países con economía predominante, ejército predominante, comercio predominante, porque ellos controlaban absolutamente todo. Entonces, cuando querían hacer comercio entre el Atlántico y el Pacífico, tenían que irse hasta el sur del continente, al Cabo de Hornos o al Estrecho de Magallanes, dar la vuelta y subir y luego viceversa. Ustedes se imaginarán el alto costo que tenía ese tipo de operación, hasta que en 1914 se inaugura el Canal de Panamá. Esta inauguración facilitó absolutamente todo. Entonces venían los barcos de Europa o del este de los Estados Unidos, llegaban al Canal de Panamá y seguían para toda la costa pacífico, bien para el sur o bien para el norte. Pero los constructores de barcos comenzaron a hacer los barcos más grandes por algo que los economistas llaman economía de escala. Hasta que llegó un momento que esos barcos ya no podían pasar por el Canal de Panamá. Entonces usaron el puerto de Cartagena, que lo tienen aquí marcado, como un puerto de acopio y actualmente se le llama un puerto hub. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando venían los barcos de Europa, se descargaban en Cartagena y luego esa mercancía que venía para el lado Pacífico la subían a unos barcos llamados Panamax. ¿Qué quiere decir Panamax? Aquellos barcos cuyas medidas les permitía seguir pasando por el Canal de Panamá. Y de esa forma, pues abastecían todo lo que es el Pacífico. Resulta que en 2016, Panamá inaugura una ampliación del canal.
Entonces ya no era necesario usar a Cartagena como un puerto hub porque ya podían pasar directamente. Pero los constructores de barcos cada vez los hacían más grandes. Y si bien cuando hubo la ampliación del canal fue un golpe duro para Cartagena, hoy en día ya no lo es porque ya los buques grandes, que ya les di las dimensiones, que tienen una manga de 60 metros, mientras que la ampliación del canal solamente da hasta una manga de 50 metros, pues nada, está reviviendo a Cartagena. Pero aquí hay un detalle. Estamos hablando que este es el eje principal, pero sin embargo sucede un fenómeno. A partir más o menos de la década del 60, hay 4 economías asiáticas, además de las japonesas, que comienzan con un auge bárbaro, sobre todo en el comercio internacional, que son los 4 países llamados los pequeños dragones o los tigres asiáticos. En otras palabras, estamos hablando de Corea del Sur, de Taiwán, de Hong Kong y evidentemente de Singapur. Para la década del 80 se suma un nuevo miembro, que es una pujante China, y con eso definitivamente el eje gravitacional del transporte marítimo mundial se traslada del Atlántico al Pacífico. Y así estará muy buen tiempo, porque a esto inclusive se le va a sumar dentro de 15, 20 años otra potencia emergente que es la India, que si la India bien no es del Pacífico, el Océano Índico y el Pacífico están completamente unidos, lo cual es muy fácil para la India pasarse para el Pacífico y llegar a esta parte también del continente. O sea, ese eje gravitacional estará por mucho tiempo para el lado asiático. Por cierto, la India este mes cambió de nombre, ya no se llama India, hoy en día se llama Bharat. Bueno, y una vez que el eje ya está para este lado, funciona exactamente igual. Hay unos puertos hub o de acopio. ¿Cuáles son esos puertos hub de acopio? Básicamente son 3. Tenemos aquí en la bahía de San Pedro, si mal no recuerdo, ahí hay 2 puertos, uno al lado de otro, que son el puerto de Los Ángeles y el puerto de Long Beach. Y aquí tenemos el puerto de Manzanillo, en México. Entonces, la carga viene en esos barcos nueva generación al puerto de Los Ángeles, que está funcionando, repito, como un puerto hub o de acopio, y de allí comienzan a venir a los demás países y viceversa. Entonces, ¿qué fue lo que pensaron los chinos? Bueno, ellos quieren otro puerto hub y comienzan a buscar un sitio. Y ese sitio para ellos adecuado es Perú, por 3 razones. La primera de ellas está relativamente lejos de los Estados Unidos, por lo tanto no está tan cerca de esa área de influencia de su potencial enemigo. No es un país pequeño, por lo tanto tampoco van a llegar allí a invadir fácilmente ese país. Pero además hay un aspecto muy importante en esto. Perú es vecino de Brasil. Entonces, ya la mercancía no van a llegar de Asia a Los Ángeles y después comenzar a hacer cabotaje en los demás países, sino va a llegar directamente al puerto de Chancay, que lo tienen ahí en rojo. Y eso para nosotros en Sudamérica es muy importante porque primero hay muchísimo ahorro de combustible porque la distancia es mucho más corta y ese ahorro de combustibles se refleja en fletes más económicos por un lado, y segundo que el tiempo que transcurre de un barco ir de este lado del continente para Asia hay un ahorro aproximado de un 30% en cuanto a tiempo, porque es importante que el lugar que ellos escogieron sea vecino de Brasil. Los chinos tienen un programa a largo plazo, entre lo cual contempla la seguridad alimentaria de su pueblo. Hoy en día son 1.400 millones y resulta que en la parte occidental de Brasil, es decir, toda esta parte, llámase Rondônia, Mato Grosso, etcétera, hay muchísima producción cuyo consumidor es China. Están sacando la soja, están sacando el maíz, carne porcina, carne bovina, entre otras cosas. Y no solamente es la parte occidental de Brasil, sino también es la parte oriental de Bolivia, básicamente de Santa Cruz, de Paraguay e inclusive del norte de Argentina. Y más aún en estos días, que como están en esa guerra económica entre ellos, que uno castiga al otro, pues China acaba de castigar a los Estados Unidos con 2 productos que son muy importantes y que los negocios son billonarios. Uno de ellos es la exportación que hacía Estados Unidos de carne porcina y de maíz. Pues China le canceló los pedidos de maíz y de carne porcina para beneplácito de esta gente que está aquí. Pero China tiene que asegurarse un medio que les permita les lleguen los productos mucho más rápido y en mejores condiciones. Me explico. Aquí hay varias ciudades importantes de esta producción. Por aquí debemos tener
más o menos por aquí está Portobelo, que es capital de Rondônia. Por aquí debemos a tener Cuiabá, que es la capital del Mato Grosso, y otras ciudades, pues son muchas ciudades que tiene Brasil. Esta gente que está muy al interior del Brasil tiene dos formas de sacar su producto. Uno es por carretera hacia los puertos del Atlántico, que esas carreteras son bastante largas y además que la carretera es una forma muy costosa porque cada camión lo que lleva es un solo contenedor. También Brasil tiene un tren, pero el tren no está funcionando plenamente. Entonces la alternativa que encuentra esta gente es sacar su producción por el río Amazonas, es decir, con un medio fluvial. A ver, el río Amazonas nace aquí en los Andes peruanos. Yo pinté en azul los Andes peruanos. Aquí, en estos Andes, en el sur, básicamente en Arequipa, nace el río Amazonas y va paralelo a la cordillera y finalmente, cuando ya está en el norte de Perú, gira hacia mano derecha buscando el Brasil. Ese es el río Amazonas, el río más caudaloso del mundo. Aquí les dije que está Portobelo, la capital de Rondônia, y por ahí le pasa un río que también nace en Perú, pasa por Bolivia y finalmente pasa por Portobelo y llega como afluente al Amazonas, que es el río Madeira. En Perú y en Bolivia se llama Madre de Dios, cuando pasa para Brasil se llama Madeira. Remontando río arriba, aquí hay una ciudad importantísima y un puerto que se llama Manaus. Y de Manaus ellos pueden sacar la mercancía por el río Amazonas, bien dando la vuelta y viniéndose al canal de Panamá y de aquí se enrumban hacia el Pacífico, o bien yéndose al Mediterráneo, pasan el canal de Suez, recorren el Índico para llegar finalmente a los mercados asiáticos. Esas son las dos rutas que tienen. Aquí, en el Mato Grosso, cuya capital es Cuiabá, pasa otro río que también es un río muy grande que se llama Tapajós o Tapajós, como le dicen en portugués. Y el río Tapajós viene y va a llegar a un punto también de donde sus aguas terminan en el río Amazonas. Y aquí hay otro puerto inmenso que se llama Santarém. Finalmente hay un tercer río paralelo, son muchos, pero hay un tercer río paralelo que es importantísimo, ¿no? Que se llama el río Tocantins, y el río Tocantins va a llegar a esta parte de aquí, que está el puerto de Belén. Y de ahí pues ya salen, hacen su recorrido. Pero los chinos están buscando que en vez de hacer ese largo recorrido, sea más expedito para que les pueda llegar a ellos y con mayor seguridad. Ya descartamos que se pueda hacer por carretera. De hecho, hay una carretera que va desde Sao Paulo, viene por aquí, viene rodeando todas estas ciudades, entra a Perú, pasa a los Andes peruanos y llega al puerto de Hilo. Ya les dije que eso no es comercialmente viable. Entonces la única forma de hacerlo rentable es a través de un tren, porque un tren puede cargar 40 vagones a la vez. Y ustedes dirán, ¿qué tren es ese? Pues les comento. En 2016, Pedro Pablo Kuczynski gana las elecciones peruanas y una de las primeras invitaciones que tuvo y que él aceptó, se fue con su comitiva a China, y los chinos entre banquete y banquete le sacaron un hermoso plan y un hermoso anteproyecto para hacer un tren que cruce todo el Perú. Ese tren más o menos contemplaba lo siguiente. En el norte de Perú hay una zona llamada Bayobar, que está llena de fosfato. De Bayobar, ir a los Andes peruanos, bajar por los Andes peruanos hasta llegar a un punto y atravesar la selva peruana para llegar a Pucallpa. Claro, ya de Pucallpa en Perú era mucho más fácil poder llegarle al Brasil. Cuando le dicen del costo a Pedro Pablo Kuczynski, le hablan que inicialmente serían unos 10.000 millones. Y por supuesto, muy prudentemente, Pedro Pablo Kuczynski descartó este ofrecimiento, primero porque era bastante oneroso para las arcas peruanas, y segundo, ese tren en el fondo no tiene ninguna utilidad para Perú. Van a usar a Perú como puente. En todo caso, a Perú no le interesa. Lo que tiene que hacer es darle una concesión. Algo parecido le pasó a Sri Lanka. Los chinos llegaron a un acuerdo con el gobierno de Sri Lanka para hacer un puerto que costó 1.500 millones de dólares, es decir, la tercera parte de lo que está costando el puerto de Chancay. Pero resulta que el negocio del puerto de Sri Lanka no les daba los números, no pudo honrar el compromiso de pagar por partes de ese puerto y finalmente tuvieron que negociar y darle en concesión a los chinos ese puerto por 99 años. Ahora es al revés, los chinos te pagan un canon mensual a Sri Lanka y además un terreno muy grande que hay aledaño al puerto, le van a construir una zona industrial. Atravesar los Andes peruanos es bastante complicado. La carretera que atraviesa los Andes peruanos pasa por 4.200 metros de altura, que es el punto más bajo que encontraron para que pase la carretera. Pero se puede hacer un tren igualmente. De hecho, hay un tren, se inauguró en 1870 y sigue funcionando. En conclusión, Perú corrió con la suerte que el puerto de Chancay no tuvo que invertir $1. Lo mismo tiene que hacer si en caso los chinos insisten en querer financiarle a Perú ese tren. Los chinos tendrán que resolver cómo establecer una comunicación entre el puerto de Chancay y el occidente de Brasil. Será hasta una próxima oportunidad.